Yo quiero desarrollar esta parte, pues, por cuestiones del tiempo simplemente les quiero ilustrar. Miren ustedes los momentos que hemos trabajado en el día de hoy, que son momentos que ustedes se van a llevar en una tarjeta, en una memoria USB, con todos los documentos que hemos elaborado alrededor de los CIES, con los talleres, con las presentaciones en diapositiva y con todo el trabajo pedagógico que vamos a realizar aquí, y posteriormente este video también se los vamos a entregar a los rectores para que tengan como un referente de cómo trabajar esta actividad y estas actividades de resignificación de los CIE en los establecimientos educativos. Esta actividad se llama Los paradigmas en la evaluación, y también reitero el nombre, Afinando la mirada. ¿En qué consiste esta actividad que la pueden ustedes realizar con sus colectivos de docentes? Parte de una pregunta: ¿qué son los paradigmas? Y es innegable que todos ya sabemos qué es un paradigma, ¿cierto? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Es un patrón, ¿cierto? Es un referente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me sirve para qué? Me sirve para interpretar situaciones. Nosotros en la educación, apaguemos la luz, porfa. Nosotros en la educación, cuando estamos desarrollando nuestro trabajo pedagógico, pues nos casamos con ciertos paradigmas. Y a partir de allí nosotros desarrollamos nuestras prácticas pedagógicas y educativas. La pregunta es: identifica en cada una de las diapositivas por lo menos 10 características. Escríbelas en una hoja y comparte con tus compañeros docentes los puntos comunes y no comunes. ¿A cuál actividad se les parece? A la actividad de la vela y la manzana. Entonces ustedes a partir de allí pueden generar una riqueza bien interesante, y lo primero que hacemos es mostrar la primera diapositiva. Entonces, a ojo de buen cubero y a ojo mejor dicho, como lo que pueden ver allí, ¿quién trata de qué pueden observar allí? ¿Qué observamos? Así aleatoriamente. Dos, ojo, mira la expresión, dos viejos. En vez de decir dos adultos mayores. Dos adultos mayores. Entonces, miren nosotros cómo estigmatizamos, y de acuerdo a nuestros paradigmas empleamos peyorativos, ¿cierto? Claro que también depende de cómo le digan a uno: ve este viejo o esta vieja, ¿cierto? Bueno, depende. Muy bien. ¿Qué más podemos observar allí? Observamos que una cara se asemeja a un mexicano por su estilo de sombrero tocando guitarra, y en el otro lado, exactamente, porque su atuendo es un vestido entero. Entonces ahí observamos que son dos personas, un hombre y una mujer, inmersos dentro de dos caras. Pero ¿qué más observamos? La señora tiene como arete. ¿Qué tiene como arete? Una pequeña botella. El señor, que tiene en su oreja una joven que aparentemente está como situada en una puerta. Pero en medio de las dos caras, ¿qué pueden ustedes observar? Una copa. ¿En qué actitud se encuentran los dos adultos mayores? Como en una actitud de pretenderse en abrazar, y están cobijados por una túnica de unos colores marrones, unos colores azules y unos colores grisáceos. Entonces miren ustedes cómo a partir de las miradas pueden surgir multiplicidad de características sobre esta lámina, que ustedes la pueden realizar con sus colegas. Bajemos a la siguiente. La siguiente. Ya les dije que están en las USB que les vamos a entregar. ¿Qué podemos observar allí? Una rana. Una rana. Sí, un sapito. Un sapito por acá, ¿qué dijeron? La cabeza de un caballo. ¿Será que sí? La está sacando del agua. Pero para poder observar adecuadamente la cabeza del caballo, ¿qué tenemos que hacer con nuestra cabeza? Cambiar la manera y la perspectiva con la que miramos la diapositiva. Si no lo hacemos, probablemente va a ser difícil
que podamos observar la cabeza del caballo. Porque, ¿qué significa eso, Mario? Diego, Mario, que para poder observar lo no observable o lo no tangible, hay que cambiar de paradigmas. Si ustedes levantan su cabeza hacia el lado derecho, si levantan su cabeza hacia el lado derecho, perdón, la cruzan, perdón, la levantan, la cruzan al lado derecho, pueden observar que de la base sale una cabeza de caballo. Corroborémosla con la siguiente diapositiva. ¿Y ahora hacia dónde quedó la rana o el sapo? Mirando hacia abajo. Exactamente. La crin del caballo la podemos observar, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Devuelva. Exacto. El ojo del caballo, las orejas, sino que ahí la rana está sentada de manera horizontal y el caballo está como de manera vertical saliendo hacia la parte superior. Muy bien. Entonces ustedes, este ejercicio, digamos, lo pueden realizar con los compañeros, la siguiente allí. ¿Qué observamos? Un adulto, ¿cuántos adultos mayores? 2 adultos mayores. Pero ese perrito también puede simular la mano de la persona que está, ¿cierto? Pero allí hay una cantidad de elementos a observar, de caras en la parte superior, en el arco hay multiplicidad de caras, bien interesantes. La dama que aparece allí, ¿en qué posición se encuentra? De pie y aparentemente ¿qué? Aparentemente está cargando un bebé, aparentemente. No lo podemos corroborar hasta no ampliar bien la figura, lo cual pues en este momento no es posible. Entonces miren ustedes cómo esta misma dinámica está correlacionada con la observación en el aula, afinando la mirada, y lo pueden ustedes también realizar, si no lo quieren realizar con la fruta y la vela, lo pueden realizar utilizando estas diapositivas. ¿Sí? Entonces, esto va en la memoria que les vamos a entregar en la memoria USB plana que les vamos a entregar, bien interesante, que va como parte del kit. Siguiente. Siguiente. El modo en que, ahí terminamos con unas reflexiones relacionadas con el modo en que vemos el mundo es el mundo. Y planteamos pues la reflexión que ustedes generaron, que todo el colectivo generó alrededor de las 8 preguntas, y podemos con los compañeros en las semanas de desarrollo trabajar estos elementos precisamente como preámbulo y como pretexto para resignificar o ajustar el sistema institucional de evaluación. Con el otro pretexto que les vamos a desarrollar de mostrarles cuáles fueron los hallazgos y la lectura del CIE y la plantilla de valoración para que a partir de allí ustedes puedan ajustar el mismo, que es el ejercicio que vamos a realizar después de almuerzo. Sigamos. Entonces, cuando cambian las formas de mirar las cosas, las cosas que miras cambian.
Este es entonces el punto de partida para mostrarles a continuación, cerremos, cuáles fueron los hallazgos que encontramos en el análisis de los CIES, pero quiero llamar a una colega maestra, en mi caso tú, la que se está limpiando las lágrimas. Quiero invitarla a que nos haga una lectura de un cuento. Y esa lectura del cuento se llama La evaluación no es como la pintan. Jorge Bucay, y en Cuentos para Pensar, Jorge Bucay trabajó todo este tema interesante de análisis de los CIES en Bogotá, Distrito Capital, y quise retomar este cuento porque es un pretexto para empezar justamente a hacer resignificación de los sistemas institucionales de evaluación, y la compañera tiene en sus manos la lectura del cuento y vamos a mostrar en las diapositivas, y quiero que le pongas la pasión, que le pongas la tonalidad y que le pongas toda esa impronta tuya para cautivar al auditorio, para al final terminar con 3 preguntas que son el pretexto para iniciar el análisis de los CIES. Por favor. Parábola sobre la evaluación por Jorge Bucay en Cuentos para Pensar. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: ¿cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema, quizás después. Y haciendo una pausa, agregó: si quieres ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con mayor rapidez y después tal vez te pueda ayudar. Encantado, maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al muchacho agregó: toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta a la cara. Solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar nada menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, abatido por su fracaso, montó en su caballo y regresó. ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces un consejo y ayuda. Entrando en la habitación dijo: maestro, siento que no pude conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te va a dar por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo: dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender, yo no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas de oro?, exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé si la venta es urgente. El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como ese anillo.
una joya valiosa y única, y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse en el anillo en el dedo. De Jorge Bucay, en Cuentos para Pensar, publicado en Foro RH, y la serie y el numeral. Muy bonito cuento. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles fueron los hallazgos que nosotros como Secretaría de Educación, en las 2 investigaciones en las que hemos participado, encontramos en relación con el análisis de los CIES. Muy bien. Indudablemente, todos sabemos que el ministerio… ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Salta y… ya. Con tiempo, muy bien. El Ministerio de Educación Nacional reconoce en un marco de inclusión pues las características y necesidades de los diferentes grupos poblacionales. Y cuando se planteó y se promulgó el decreto 1290, el cual plantea los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes con el propósito de identificar esas características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, plantea como una premisa fundamental que cada establecimiento educativo debe incorporar, primero que todo debe definir y adoptar un sistema a partir del cual va a valorar el desempeño de sus estudiantes. Entonces, este decreto se plantea en el año 2009 y pues él señala que la construcción de ese sistema institucional de manera colectiva debe ser concordante y concomitante con lo que se ha construido como proyecto educativo institucional. Es decir, debe haber una correlación directa entre la formulación del CIE y lo que se prescribe en el proyecto educativo institucional. Por eso en la tarde de hoy, a los compañeros que más adelantico les vamos a mencionar, queremos que nos hagan un pequeño en cada grupo de trabajo, una sinopsis de su proyecto educativo institucional, porque hemos traído 5 CIEs que son los que vamos a valorar en la jornada de hoy, a partir de los cuales pues queremos que en esa contextualización preliminar que realicen, pues nos vamos a situar de una manera mucho más cercana a la valoración de ese sistema que vamos a, en el día de hoy a reconocer y a valorar. Sigamos. Es innegable que pues a lo largo de la historia curricular en Colombia, pues hemos contado con una cantidad de elementos sustantivos a partir de los cuales se ha delineado una política en torno a la evaluación. Desde la misma promulgación de la Ley General de Educación en 1994, pues se plantea exclusivamente un apartado relacionado con la consolidación y creación de un sistema de evaluación, pero un sistema de evaluación asociado no solamente a la evaluación de los estudiantes, del profesorado, sino asociado también a la evaluación de los estudiantes y más aún asociado a los procesos de gestión escolar, que es lo que nosotros llamamos la evaluación institucional a partir de la autoevaluación que pues posteriormente fue reglada y hay unos lineamientos muy puntuales para poderla practicar, la evaluación del profesorado cuando ya están ejerciendo su desempeño a partir de la evaluación de desempeño tanto en periodo de prueba como la de desempeño ordinaria, y hoy día pues ya se ha afinado y reglamentado de una manera puntual todo el proceso de ascenso y reubicación a partir de una evaluación que pues tiene como propósito y fundamento una premisa más pedagógica para facilitar ese proceso y tránsito entre una categoría y otra. Y lógicamente la evaluación del estudiantado asociada a cómo de manera interna se valoran los desempeños de los estudiantes, articulada a los resultados que nuestros estudiantes obtienen en los resultados de las diferentes pruebas que se aplican, como son las pruebas saber, tercero, quinto, séptimo, noveno, 11, y el año que estamos culminando, obviamente, la aplicación de unas pruebas internacionales, que fueron las PISA 2015, que para el departamento del Valle del Cauca solamente tomó como referente 2 establecimientos educativos, uno en el municipio de Guacarí y uno en el municipio de Sevilla. Sigamos. Sabemos que disponemos de una amalgama de referentes de los cuales nos podemos surtir para poder de esa manera saber qué orientaciones ha proferido el Ministerio de Educación Nacional para orientar
las prácticas educativas en las diferentes áreas y disciplinas, pero más aún contamos con una herramienta fundamental que es un documento guía que orienta obviamente la práctica evaluativa en el contexto pedagógico. Y esa guía pues es interesante cómo implementar el decreto 1290 del 2009, y este documento es bien, pero bien interesante y es importante que lo tengamos como referente. Algo importante que señalar, partiendo de estas apreciaciones. La institución educativa formula en su sistema institucional criterios de valoración y promoción diferenciales, acordes con las características obviamente de la población que atiende, pero ante todo teniendo como premisa fundamental el modelo pedagógico en el cual obviamente la institución tiene su asiento, tiene su cimiento. Y algo importante que es que cada sistema institucional debe garantizar para todos la calidad educativa y el cumplimiento con unos referentes básicos de promoción que hoy día fundamentalmente están fuertemente relacionados con los DBA, con los derechos básicos de aprendizaje, que tuvimos la oportunidad de trabajarlos Moisés, Diomedes y Wilson, con una funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, que la Lelena Gudelo, y tomamos como pilotaje la institución educativa Francisco Antonio Sea, del municipio de Pradera. Ayer tuvimos el cierre de la jornada de acompañamiento, todo en el marco del Siempre Día E, pero amarrándolo y coligándolo con el rediseño curricular, con el rediseño de las prácticas de aula y muy fuertemente amarrado con las prácticas evaluativas, en donde tenemos que tener como soporte fundamental esos derechos básicos de aprendizaje y conocerlos ampliamente. Sigamos. El documento al que hacía referencia, ¿dónde lo encontramos? En www.mineducacion.gov.co, y el documento es el documento número 11, Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del decreto 1290 del 2009. Ustedes dirán, es un documento ladrilludo porque tiene mucha conceptualización. Pero resulta que ese documento ladrilludo, nosotros como Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, lo convertimos en un documento más didáctico. Y aquí tengo que aplaudir la labor que realizamos con los diferentes miembros de los GAGEM, de todos los directores de núcleo y los supervisores. Otrora tiempo atrás, en el 2009-2010, cuando se promulgó este decreto, nosotros en el municipio de San Pedro nos concentramos con todos los coordinadores de los GAGEM, los supervisores y los directores de núcleo que pudieron estar en ese evento, y construimos un documento de orientaciones para la construcción de los sistemas institucionales de evaluación. Documento que permanentemente ha sido ajustado. El último ajuste lo hice en junio de 2015. Ese documento se les va a entregar en la USB. ¿Qué plantea ese documento? Ese documento plantea una hoja de ruta para la adecuada construcción, para los adecuados ajustes, construcción o resignificación de los CIE. Entonces ustedes allí van a encontrar que el documento tiene varios capítulos en donde van a encontrar el paso a paso de cómo ustedes hacerle ajustes en el marco de la ley, en el marco de las nuevas consideraciones que allí se prescriben para incorporarlas a sus sistemas institucionales. Sigamos, por favor. También van a encontrar como parte de esa USB la circular 118 del 2014, que muy poquitos directivos docentes, y los cuento con los dedos de la mano, fueron 5, nos la devolvieron. Y quiero allí señalar un mea culpa. Un mea culpa porque cuando lanzamos la ficha técnica, no hubo un proceso de socialización. Y nosotros ya nos damos cuenta como Secretaría que es imperativo, primero reunirnos en cascada con los equipos de los GAGEM, para que en ese orden de ideas podamos apropiarnos del instrumento y poderlo aplicar adecuadamente para poder, si vamos a valorar algo que no conocemos, pues lo vamos a hacer, digamos, de una manera que no va a ser lo más confiable posible. Entonces, allí van a encontrar la plantilla.
van a encontrar los resultados de este informe que estoy consolidando y van a encontrar también cuáles fueron todos los sistemas institucionales que a nivel territorial nos reportaron con las respectivas actas de aprobación. Entonces, eso también lo pueden consultar en la página web que aparece en las diapositivas, que también están en la USB que les vamos a entregar. En el 2010 se hizo un trabajo inicial en varias entidades territoriales. Para el Valle del Cauca lo hizo la Universidad del Valle, una participación de 7.741 docentes, 14.581 estudiantes y otros agentes educativos, 9.836 para un total de 32.158 personas consultadas y con las que se trabajó para determinar los hallazgos. El ministerio, sin éxito, implementó una plataforma. Cuando yo digo sin éxito, porque puso a disposición en la web una plataforma para que los establecimientos registraran sus sistemas. Pero digo sin éxito porque no todos los establecimientos, como tenía tantos iconos y la gente, digamos, todavía no estaba versada en el manejo de este sistema y apenas se estaba consolidando el SICSE, entonces era como montar dos cosas a la vez y digamos que el colectivo del cuerpo directivo y docente pues no le apostó mucho a esta situación y por eso hubo que contratar unos operadores para poder hacer la caracterización de los CIES. ¿Cuáles fueron los hallazgos encontrados, colegas? Me refiero de las 28 que fueron, digamos, analizadas, que fueron las focalizadas, y allí en el documento vamos a encontrar cuáles fueron esos establecimientos educativos y en qué municipios se ubican. Describen criterios de evaluación y promoción, todos lo hacen, pero estos criterios de evaluación descritos en los sistemas de evaluación en un alto porcentaje se plantean como características de evaluación de sobre qué se debe evaluar y adicionan a los criterios de evaluación los criterios de promoción. La mayoría no explicitan criterios claros de evaluación y estos se mezclan con los de promoción. Entonces uno encuentra una amalgama entre los criterios de promoción y evaluación y pues realmente digamos que uno encuentra que allí en lugar de criterios se esgrimen las instancias que se pueden dirimir, en donde se pueden dirimir las diferencias y desacuerdos en los procesos de evaluación. Entonces uno no encuentra esas claridades cuando se está construyendo el CIE entre dividirlos o separarlos. Pero entonces si los criterios no son claros, no se podría resolver una situación. Exactamente, entonces para allá es donde vamos. Estos son los hallazgos. Estamos hablando de los hallazgos, entonces posteriormente con todas estas referentes, la idea es que con la lectura que vamos a hacer en la tarde de los CIES podamos ya decir, bueno, tenemos que, se encuentra esta situación igual que en la que nos presentaron en la mañana, entonces hay que colocarla como observación para poderla dirimir o poderla solucionar. En otros sistemas se explicitan criterios claramente compatibles con una concepción formativa o cualitativa de la evaluación. Otros sistemas plantean características de la evaluación en lugar de criterios. O sea, plantean características en términos generales de lo que debe ser la evaluación, pero no vistas como criterios, que es lo que justamente el decreto 1290 nos plantea. ¿Qué encontramos en cuanto a los criterios de promoción? Todas las instituciones educativas plantean en su CIE como requisito para que un estudiante sea promovido al grado siguiente que obtenga por lo menos un desempeño básico en todas las áreas del plan de estudios. Y en lo referente a la promoción anticipada de grado, las instituciones lo plantean textualmente como lo reglamenta el decreto 1290. Es decir, a pesar de que tenemos una autonomía claramente explicitada en el marco de la ley 115, aquí lo que hacemos es transcribir textualmente lo que señala el 1290 sin ir más allá. Tendríamos que hacer un análisis del por qué lo hacemos de esta manera y no nos aventuramos, digamos, a plantearnos una promoción anticipada que sobre la base de unos criterios ampliamente definidos y fuertemente cohesionados, pues nos permitan establecer la promoción anticipada. Licenciado, es una característica que encontramos. Sí, es correcto lo que tú estás diciendo, lo planteamos como hallazgo porque
justamente lo que queremos es entrar como desde los actores directos, poder determinar ellos por qué o cómo lo plantean o cómo lo escriben. Es, digamos, la manera como nosotros estamos tratando como de insinuar una mejora precisamente en ese planteamiento que ellos señalan allí en su sistema institucional. Mira que en Sevilla sucede con dos instituciones que están muy cercanas, en el mismo municipio y que solamente están separadas 3 cuadras la una de la otra. En la una, los estudiantes están desertando fuertemente y se están yendo a la otra institución porque el sistema institucional de evaluación es más flexible en la otra institución y en esta es muy rígido, como debe ser el uso de la palabra. Entonces, hemos hecho un proceso de acompañamiento, de resignificación, y ha sido imposible porque lo que decía el coordinador del GAJEN de Cali, amparados en la autonomía institucional, decimos, este es el CIE que se formuló y este es nuestro CIE y por lo tanto o se cumple o se cumple. En otros sistemas de evaluación el planteamiento de recuperaciones bajo esa condición de aplazado se expresa no como aplazado sino como habilitación, utilizando un concepto, una acepción que ya está completamente revalorizada y aparecen explícitamente señaladas, así como les estoy mostrando, porque esto lo que está haciendo es una lectura de lo que prescriben los sistemas institucionales, licenciado. Al finalizar el año lectivo, la institución le tiene que definir su situación académica. ¿Ganó o perdió? Eso está en tan medias de que no lo dejo para en el mes de enero a ver si de pronto me... No, él ya está promocionado. Sí, son los errores que están cometiendo. Miren ustedes que volvemos a caer en la cuenta del llamado de atención que nos hace Bernardo, con mucho respeto, de que es imperativo empezar a reunirnos para poder determinar esas falencias que se están presentando, esas posiciones que se están presentando en los CIES y que además están avalados por los consejos directivos a través de actos administrativos internos, que son las resoluciones internas de adopción de los sistemas. Eso aún más me parece supremamente delicado, porque van en contravía precisamente de los lineamientos prescritos, no solo por el ministerio, sino por las orientaciones que nosotros hemos venido dando durante todos estos 6 años desde la promulgación del 1290. Ven, y para rematar, licenciado, ya que usted está como muy inquieto, mire, para rematar, le quiero señalar 2 instituciones. Estamos hablando de un 28%. Entonces, traduce ese 2% como no hemos revisado, sino 28, a 151. El 2% de 151, ¿cuánto sería? Entonces, el 2% de 151 serían como 3 o 4. No pueden ser 3, porque si 2 del 28% son 2. ¿Y la mitad? 1. Entonces, de la 151 el 2, Moisito, ¿cuánto sería? No, por eso, de 100 en 2 y de 50 serían 3. En sus sistemas de evaluación fijan cotas de reprobación del 4% y del 10%. Tremendo. Es decir, recuerden que el 0230 fijaba una cota de reprobación del 5%. Estos establecimientos tomaron con beneficio de inventario para sus establecimientos, decir, aquí vamos a considerar que solamente puede perder el 4%, el 5%, hasta el 10%. Precisamente el 1290, al derogar el 0230 del 2002, quería precisamente acabar con ese tipo de situaciones para procurar unos mayores niveles de promoción y de que el estudiante pudiese por lo menos continuar su proceso formativo. Encontramos todavía establecimientos educativos que, literalmente hablando, toman el decreto 0230 donde hablaba de no podrán reprobar más de literalmente, como lo estoy señalando justamente en la diapositiva. Ya encontramos de las 28 que 27 utilizan escalas cuantitativas de valoración y un establecimiento establece como
escalas de valoración, una escala cualitativa. Ustedes aquí lo pueden apreciar dentro de todo el conglomerado. Eso pues más o menos nos trasladándolo al 100% de establecimientos, hablando de los 151, nos puede dar como una idea general de lo que puede estar pasando. Encontramos que 9 instituciones manejan una escala entre 0 a 5, 16 una escala de 1 a 5, una de 0 a 10, una de 0 a 400, tratando de ser, ellos explican allí, no estoy justificando, Bernardo, sino que ellos lo correlacionan con los resultados que arrojan o que arrojaban las pruebas saber. Entonces, quieren como tratar de enlazarse o articularse con las pruebas saber. Y un solo establecimiento educativo maneja una escala de naturaleza cualitativa. A modo de consideración, el decreto 1290 de 2009 reglamenta que cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su CIE. Ante esta libertad de escoger, se encontró que el 96% de las instituciones educativas asumieron escalas de orden cuantitativo, siendo esto un cambio fundamental, ya que la normatividad anterior, el 230 ya lo había dicho, reglamentaba la escala de valoración nacional de orden cualitativo. El 89%, ya les dije, maneja escalas de valoración utilizando escalas entre 0 a 5, de 1 a 5, y se plantea como una reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante que obtenga 2,93 y otro que obtenga 2,97? ¿Qué tipo de evaluación puede encontrar tan pequeñas diferencias? Uno de estos estudiantes tendría desempeño bajo y el otro desempeño básico. Entonces todavía subyacen este tipo de reflexiones que es imperativo como tener en cuenta. En algunas IE, en sus sistemas, se describen matrices en donde las celdas contienen escalas, la escala cuantitativa y la equivalencia en una escala nacional y unos criterios cualitativos, más que todo de tipo actitudinal, criterios que deben cumplir los estudiantes para estar ubicados en alguna de las celdas. Es decir, pareciera que los niveles de desempeño se debieran más a los avances actitudinales, personales y sociales que a los del saber y el saber hacer, que son los aspectos esenciales de todas las competencias. Aquí lo citaron en el momento final, que bueno, que entonces, ¿qué están valorando? ¿Competencias? ¿O qué estamos evaluando? ¿Desempeños? Entonces, allí encontramos que todavía el lenguaje que se está manejando dista mucho de lo que se espera en esos sistemas institucionales. Las estrategias de valoración integral de los estudiantes, las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Miren ustedes que los recuadros azules son los municipios en donde los establecimientos seleccionados describen estrategias de valoración, en tanto que los que aparecen en recuadro rojo está significando que esos establecimientos educativos no describen estrategias de valoración, lo cual es preocupante porque obviamente en el CIE se deben prescribir las formas de cómo se debe valorar el desempeño de los estudiantes y cuáles son los criterios que se van a emplear. En 4 de las 28 instituciones educativas que representan el 14.3 de los CIE no describen de manera explícita las estrategias, y el 85.7 las describen, pero con muy poca o con muy escasa conceptualización. Entonces vale la pena detenernos allí, cuando ahora con los tutores, con los orientadores profesionales estemos mirando este componente, mirar si realmente hay una conceptualización en los CIEs que ustedes van a analizar. Bueno, esto tiene que ver con lo del el desempeño en una institución del municipio de Bolívar. No se describe de manera explícita las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar. Delicado. Delicado porque entonces cómo se está evaluando la promoción, los desempeños y cómo está pasando la graduación o al grado siguiente. Todas las instituciones educativas en su CIE plantean acciones de mejoramiento como talleres, sustentaciones, trabajos, exposiciones para aquellos estudiantes que obtienen desempeño bajo en áreas o asignaturas.
Estos talleres, sustentaciones, trabajos, exposiciones deben ser presentados por el estudiante para su evaluación en el periodo siguiente. Lo anterior va en contradicción con las características de la evaluación planteada en sus sistemas de evaluación, ya que se plantean, ellos hablan teóricamente, nuestro sí es un sistema holístico, integral, sistémico, continuo, permanente, pero entonces entran en contradicción y esto pues es muy explícito en la revisión que hicimos. Al igual que en la explicitación de las estrategias, las acciones de seguimiento se limitan a la descripción de las instancias y procedimientos para atender reclamaciones y ejecutar acciones de recuperación tanto al final de los periodos escolares como al final del año escolar, en lugar de plantear acciones inmediatas y en el curso del proceso formativo para brindar oportunidades al estudiantado de mejorar en sus desempeños, ya fuera que ellos presentaran debilidades o fortalezas. Es otro aspecto que encontramos, digamos, de manera genérica. En relación a los procesos de autoevaluación de los estudiantes, correcto, lo que pasa es que cuando hacíamos la lectura de los CIES, encontrábamos que ellos no eran tan explícitos como tú lo estás señalando en este momento, en donde se plantean actividades de recuperación a través de diferentes medios como talleres, evaluaciones orales, trabajos escritos. En el periodo inmediatamente siguiente no lo explicitan. Entonces, aparentemente entra en contradicción con lo que ellos plantean como un proceso continuo, permanente, sistemático que se debería dar en el mismo momento en el que el estudiante durante ese periodo tiene un déficit y no plantean que esas actividades van a contribuir a mejorar esas deficiencias que se obtuvieron durante ese periodo, no lo explicitan. Bueno, miren, hay un elemento allí que hay que tener en cuenta y es, nosotros hablamos de planes de mejoramiento, ¿cierto? Y los aplicamos cuando hacemos una autoevaluación y se establece que hay unas falencias y hay unas deficiencias. Y no es óbice de que se saque a un lado la parte académica. La parte académica también tiene que ser objeto de planes de mejoramiento. Y hacia allá va la tendencia de que cuando hay una comisión es de mejoramiento, no es que que era lo que hacía el 230, prescribir las actividades. No, él hace ese acompañamiento, pero sí es necesaria las comisiones para que estén pendientes qué está sucediendo allí. Y se establecen los criterios en el sistema de evaluación, cuándo se van a reunir, qué características va a tener esas reuniones. Es decir, todos los aspectos que necesitan para poder darle una transparencia y que ese estudiante tenga las condiciones de avanzar. Es que creemos que la institución, entre más estudiantes repruebe, mejora calidad. Y entre la institución dice, no, es que mi institución reprueban con un año, con un área, y creen que con eso ya definieron su mejoramiento, y resulta que eso no es así desde ese punto de vista. Entonces, ahora hablaban del problema de cuándo se deben efectuar las actividades de nivel, no recuperar, de nivelación a las competencias, a los desempeños no alcanzados. Si yo le pregunto a los profesores, si un profesor de segundo, si un niño que le están enseñando la suma, resulta que no resuelve los problemas con suma, como mis temáticas, mis contenidos me dicen que debo de pasar a la multiplicación, entonces me espero hasta que, inmediatamente que detecté el problema, allí empiezo yo a hacer un acompañamiento. ¿Eso que me va a permitir? Que al finalizar el periodo ya yo tengo unos referentes, si es necesario seguir con un plan de mejoramiento con él o no, ya superó, ya alcanzó esos desempeños y poder continuar. A mí me parece que eso tiene que ser inmediato, porque si no pierde el sentido de ser continuo. De las 28 instituciones educativas, 2 que representan el 7% no explicitan las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. Las demás se limitan a expresar en sus estrategias de apoyo, lo dicen literalmente como está explicitado aquí, a realizar acciones de recuperación al final de los periodos escolares y al final del año de aquellos estudiantes con desempeño bajo, en lugar de plantear acciones inmediatas que permitan obviamente poder allanar el camino para que esos estudiantes alcancen los básicos, las competencias básicas. La mayoría de las instituciones educativas crean comisiones de evaluación y promoción
y mantienen vigentes prácticas y concepciones todavía del 0230, como decía el doctor Guillermo, se aferran todavía al decreto 0230 y no hacen, digamos, un tránsito en términos de ruptura de paradigma con relación a la nueva disposición legal. Ya esto está referido a lo que ya pues he citado. Solamente el 75% de las instituciones educativas en su sistema describen estas acciones. En la descripción de estas acciones se observa que presentan algunos puntos encaminados al cumplimiento del fin propuesto, faltando claridad en lo concerniente a los propósitos, ámbitos y características de la evaluación. El 25% de las instituciones en su CIE no describen acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento cumplan con los procesos evaluativos estipulados. Situación pues que es muy preocupante. En cuanto a la periodicidad y entrega de los informes al padre de familia, ustedes ahí observan en el cuadro que dio como resultado el análisis de la situación, el 93% de las instituciones describen en sus sistemas que entregan informes 4 veces en el año escolar al padre de familia, y como acciones de seguimiento se plantean reuniones con los padres de familia con el fin de brindar información acerca de los estudiantes con bajo rendimiento académico. La institución educativa José María Falla del municipio del Dobio no describe en su CIE de manera explícita el número de periodos en que se divide el año escolar. Entonces el CIE queda allí como con un vacío jurídico interno y situación pues que es de repensar. La institución educativa José Félix Restrepo del municipio de Restrepo describe en su sistema de evaluación que divide el año escolar en 3 periodos académicos. Ya, es decir, no es camisa de fuerza, como bien lo señalaba el coordinador del GAGEN de Cali. Hay libertad de que el establecimiento determine la periodicidad en la entrega de los informes. Cuando nosotros organizamos el calendario escolar al dividirlo por 10 semanas, es con el propósito de poder distribuir de manera equitativa las semanas de desarrollo institucional. Esto no es camisa de fuerza para que el establecimiento en ese orden de ideas lo asuma como el inicio o el fin de un periodo escolar. Ya hoy debe estarse promulgando ya vía página web el calendario escolar del año 2016, en donde obviamente procuramos que estas semanas quedaran distribuidas de manera equitativa. Por eso lo estoy señalando con claridad. El hecho de que hayamos hecho una distribución no es camisa de fuerza para que el establecimiento educativo dentro de su autonomía lo haga de una manera equitativa y equilibrada. Quiero señalar también que a propósito del calendario escolar, que solamente estaba prescribiendo las actividades, las semanas lectivas, las semanas de vacaciones, las semanas de desarrollo institucional, las vacaciones de los estudiantes, las vacaciones del cuerpo directivo y docente, se nos recomendó por parte del Ministerio de Educación que se reglamentaran las actividades que se deben desarrollar en las semanas de desarrollo institucional. ¿Quiénes las deben reglamentar? Las áreas de cobertura y calidad, que son las que más demandan de información y de productos por parte de los establecimientos educativos. Entonces, no en balde, la próxima semana estaremos con las áreas y con los coordinadores de los GAGEN construyendo cuáles van a ser esas actividades que se van a plantear para las 5 semanas de desarrollo institucional que tiene el calendario escolar 2016. La semana pasada también se profirió el acto administrativo. Yo quiero señalar una situación administrativa que se presentó como un error, que fue las resoluciones de evaluación de periodo de prueba. Ya salieron las resoluciones aclaratorias modificando el error que habíamos cometido, pero ese error lo asumo porque es que resulta que los decretos de nombramiento salieron prescribiendo unas fechas de periodo de evaluación, y yo como coordinador del área tenía que temperarme un decreto que está firmado por el gobernador, no por el secretario de Educación. Entonces, como Coca-Cola mata tinto, por eso se elaboró esa resolución, pero en su momento, gracias a la intervención de los coordinadores de los GAGEN y de sus equipos, se hizo la aclaración. Esto no puede ser porque eso va en contravía de la evaluación de los docentes y directivos que están en periodo de prueba. El 29% de las instituciones educativas no describen en sus CIEs de evaluación los lineamientos conforme al decreto 1290.
en cuanto a la estructura de los informes de los estudiantes. Entonces miren ustedes que deben aclararse estas situaciones que están poniendo pues en velo de duda una adecuada aplicación del decreto, en tanto que haya un sistema con una claridad obviamente muy estructural que permita obviamente al establecimiento poder valorar el desempeño de sus estudiantes de una manera asertiva. Antes de pasar a la siguiente actividad, que ya es una actividad propia con los equipos de la corporación, por favor llamamos a los compañeros colegas que se sienten en cada mesa. Terminamos con una reflexión, licenciado. Los maestros y maestras nos arriesgamos a decir que no tenemos la fórmula para salvar a la humanidad, pero pensamos que el mundo no es mundo para dejarlo ser de cualquier manera, sino para hacerlo nuestro mundo, imagen de nuestros sueños, de nuestros deseos. Gonzalo Arango. Con eso quiero insinuar que todo lo que estamos haciendo precisamente es para hacer una construcción de mundos posibles en donde verdaderamente todo lo que hagamos sea en beneficio no solamente de nosotros, sino de esas personas con las que estamos interactuando permanentemente.